Muy bien, recuerden que estamos en medio de esta serie de la gracia, es una serie pequeña. Estoy pensando si la ampliamos un poco, eso lo voy a definir los siguientes días, pero de momento vámonos con la parte 2. La semana pasada fue meramente una base, una introducción. En esta serie, síganme. Si tú entiendes el concepto básico de la gracia, vamos a poder encontrar muy buenas aplicaciones para diversas áreas de nuestra vida. Lo que hablábamos semana pasada es que el fundamento de la gracia es el amor de Dios. La razón o la respuesta por la cual Dios es tan lleno de gracia para nosotros es porque está tan lleno de amor para nosotros. Ahorita en el tiempo de alabanza estábamos cantando este himno que probablemente es uno de los más famosos en la historia del cristianismo. El único otro que a mí se me ocurre que puede competir con él es It Is Well. Estoy bien con mi Dios, pero estos dos son lo más famoso que hay en toda la era del cristianismo. Yo sé que tú estás pensando que Cansado del Camino es el top número 1. O quizás solo me imagino, no le llegan. Este himno de sublime gracia se canta en la fe cristiana desde los años 1700. Ha tomado diferentes notas musicales, pero el concepto sigue siendo el mismo. Quiero contarte la historia, leerte la historia detrás de este himno, porque la historia de este himno es básicamente tu historia. Síganme por favor. John Newton, autor del famoso himno Sublime Gracia, escribió acerca de sí mismo lo siguiente. Él dijo: yo era capaz de cualquier cosa. Yo no tenía temor de Dios para nada. No solo pecaba yo, sino que tenía como propósito incitar a otros a pecar. Newton fue un cruel traficante de esclavos que llegó a convencerse a sí mismo de que era ateo, y sin la luz de Dios en su conciencia hizo perversamente el mal. Pero el 10 de marzo de 1748 iba a bordo de un barco llamado Greyhound. En ese barco iban transportando esclavos. El barco estaba siendo azotado por una fuerte tormenta, y en su desesperación Newton se acordó de Dios. Después de horas de estar luchando inútilmente contra el agua que estaba inundando el barco, Newton estaba convencido de que iba a morir. Se acercó arrastrándose al capitán y le hizo una o dos sugerencias de cómo se podía salvar el barco, y después agregó: si no hacemos esto, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Esta fue la primera vez que él habló conscientemente de su necesidad de la misericordia de Dios. La pregunta que ardía en su mente era: ¿qué misericordia puede haber para mí siendo yo un vil pecador? La pregunta de Newton es justa. Cuando la tormenta se tranquilizó, los marineros regresaron a sus tareas sin dar gracias a Dios por haberlos librado de la muerte. Newton encontró un Nuevo Testamento y empezó a leerlo. Leyó y leyó hasta que se convenció de que la muerte de Cristo en la cruz fue a favor de él. Él dijo: yo necesitaba a alguien que se pusiera entre mí y un Dios santo, un Dios que tenía que castigar mis pecados y mis blasfemias. Y luego vi que Cristo se puso en medio. Vi que Cristo cargó con mi castigo para que yo pudiera ser perdonado. Unos días más tarde, la tripulación débil y hambrienta llegó a tierra sana y salva. Newton vio esto como algo que venía de la parte de la mano de Dios. Años después escribió el himno que se ha convertido en uno de los favoritos de los cristianos de todos los tiempos. Sublime gracia, dulce es, que a mí, pecador, salvó. Newton nunca más dudó de la gracia de Dios, que el favor inmerecido que Él nos otorga a nosotros. Pero muchos que nunca han tenido una experiencia como la suya no entienden la necesidad que todos tenemos de la gracia de Dios.
Muchas personas creen que Newton sí la necesitaba, pero ellos no. El asunto es que cuando más conscientes somos de nuestra condición pecadora, más nos damos cuenta que necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios. Es una necesidad. Qué interesante. Esa misericordia nos es otorgada por gracia. No la merecemos, pero totalmente la necesitamos. Y qué manera tan impresionante de encontrar la gracia de Dios. Repasa los hechos conmigo. Un hombre fue a una playa, se escondió entre vegetación, yo no sé, rocas, piedras. Y cuando algún hombre de color, una mujer de color, un niño, como decimos comúnmente, sin afán de ofender a nadie, negrito, morenito, se agachó a tomar agua de un río, literalmente como a un animal le aventaron una red pesada y lo arrastraron en esa red y le pusieron cadenas y lo metieron en un barco. Separaron a padres de hijos, hijos de padres, hombres de esposas. Los esclavizaron. Iban en un barco donde iban las personas vomitando, haciendo de sus necesidades sanitarias en el lugar donde estaban. Y en medio de, discúlpenme la expresión, pipí, popó, vómitos, sacudidos por agua y todo, en ese ambiente hediondo les aventaban trozos de pan. El hombre que comerciaba con estos esclavos está en medio de una tormenta, los tiene aprisionados y está pidiendo misericordia. Esa historia no es distinta a tu historia. Porque en el momento en que la gracia y la misericordia de Dios llegó a nuestras vidas, tú eras pecador. Tú criticabas a otros y tenías a otros aprisionados. A lo mejor no con cadenas, pero sí con tu actitud, con desdén, con desprecio, con odio. Los esclavizaste de otras formas, pero a fin de cuentas, la historia de Newton es tu historia y es mi historia. Y llegamos a la cruz y nos damos cuenta de nuestro pecado. Ojo, no nos damos cuenta de todo nuestro pecado. Llegamos a la cruz con un entendimiento general, sí soy pecador. Pero no somos totalmente conscientes de todas las personas que hemos estado hiriendo al proceso de nuestras vidas. Sin embargo, esclavizando a otros, pedimos misericordia y nos la dieron. Nos la dieron. Y se supone que los cristianos, al rendir sus vidas a Cristo, al ser transformados, van creciendo y avanzando hacia dar misericordia a otras personas. Y vamos a llegar a ese punto en los siguientes domingos. Si tú no das gracia a las personas, si tú no das misericordia, estás negando la verdad de la gracia que te alcanzó. Eres peor que un hombre en un barco de esclavos pidiendo una misericordia cuando ya sabes que la debes de dar y no la estás dando, pero en su momento llegaremos a esto. Al final de este mensaje tú te quieres llevar este pensamiento simple. La gracia de Dios es la bondad de Dios manifestada a los que no la merecen. Es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. Entonces, bueno, vamos a avanzar en el mensaje. Sé que esta verdad central es una definición por sí misma, pero el primer título de este esquema de bosquejo que escribí tiene una pregunta base. De nuevo, sé que lo estoy respondiendo y luego lo estoy preguntando, pero es simplemente para efectos de ir construyendo. Entonces, sean pacientes conmigo. Inciso A, ¿qué es la gracia? Ok, vamos a entender qué es la justicia primero y entonces la gracia va a resaltar. Justicia es cuando una persona recibe lo que le corresponde. Cuando una persona trabaja una jornada laboral, a esa persona le corresponde un salario. Cuando una persona hace esto o aquello, la justicia dice que las personas reciben lo que les corresponde, incluido cuando tú haces un crimen.
La justicia dice, le corresponde castigo. Es muy simple. La justicia dice, dale lo que le corresponde. La gracia es darle a las personas lo que no les corresponde. Gracia es darle algo a alguien que no se ganó. Gracia es poner en libertad a alguien que no merecía estar en libertad. Eso es gracia. Y entonces, si te das cuenta, aunque no conocías la gracia de Dios, tú naciste con gracia, porque eras un bebé y te alimentaron, no estabas trabajando. Y hay otros de 18 años que no trabajan ni cómo comen, ¿verdad? Los adolescentes ya, los que comen más de 2 hamburguesas, ya pónganse a trabajar, no sean así. Y luego quieren papas fritas ahí, ¿qué onda? Pero fuera de broma, la gracia es un fundamento para nuestras vidas. Nacimos en la gracia, aunque no lo habías visto así. Llegamos a los pies de Cristo y nos dan la gracia, aunque no la merecíamos. Eso es admirable. Yo quiero tomar algunos puntos con versículos y una breve explicación, resaltar algunas afirmaciones de la gracia de la forma más simple que te puedes imaginar. Vámonos con la primera. Gracia de Dios es la salvación inmerecida de Dios hacia el hombre pecador. Abre tu Biblia en el libro de Efesios. Yo quiero que me acompañes a leer capítulo 2, versículos de 4 al 9. Aparece la cita aquí en pantalla, pero la leemos en nuestras Biblias. Muy bien. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, tiempo fuera. Déjenme, no puedo avanzar sin decir esto. Dios es rico en misericordia. ¿Por qué Dios es rico en misericordia? No lo dije el pasaje. Por su gran amor. La riqueza de su misericordia es directamente proporcional a la eternidad de su amor. Imagínate un junior desastroso y todo, que a cada ratito choca el carro, quiebra el celular, quiebra un celular por día. El hijo mencióname un millonario, Carlos Slim. No estoy acusando a nadie, nomás es una objetiva. Un hijo y un nieto del señor Slim o de Bill Gates. Y el chamaco quiebra un celular diario. Un iPhone, ¿en cuál vamos ahorita? Yo me quedé como en el 6. ¿En cuál vamos ahorita? 14. Ok. Bueno, vamos a dejarlo en 14, está bien. Quiebra un iPhone 14 por día y se lo vuelven a comprar. Choca un carro a la semana y le vuelven a comprar otro. Estos hombres tienen tanto dinero que pudiera este muchacho continuar ese estilo de vida y no se acabaría el dinero de su papá. Sé que el ejemplo es incorrecto, pero nosotros en nuestro pecado, no importa cuánto peques, nunca vas a agotar el amor de Dios y la misericordia de Dios a tu vida, ni aunque pecaras, entre comillas y con sarcasmo, ni aunque pecaras todos los días de tu vida. No nos acabaríamos la misericordia de Dios, porque Él es rico en misericordia. Versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Estar sentado en los lugares celestiales. Muy simple. Si tú has ido a algún lugar, algún concierto, algún congreso y no vas a llegar a tiempo, es clásico que le decimos ahí a nuestro amigo: me apartas un lugar. Y ponemos una libreta, un cuaderno ahí en la silla, ¿verdad? Y empieza el evento y esa silla está sola porque nos lo apartaron. Eso es exactamente lo mismo que estar sentado en los lugares celestiales. Tú y yo
Por fe tenemos la salvación, pero todavía no estamos en el cielo. Pero en el cielo hay un gran número de personas que ya se adelantaron y están cantando aleluya, santo, maravillados con la gloria de Dios. Pero yo me imagino unas gradas donde están 3 sí y 2 no, 3 sí y 2 no, y luego una hilera sola, y luego otra sí y otra no, porque nuestros lugares están apartados por la gracia de Dios. Tú ya tienes un lugar, si eres cristiano, hijo de Dios, ya tienes un lugar en esas filas. Ya estás sentado por la fe en esos lugares celestiales. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas abundantes riquezas? Lo dice el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú pudieras comprar tu salvación con dinero, con obras, con mandas, con buenas obras, con aquello, ¿por qué vino Cristo entonces a morir? Si eso sucediera así, yo pregunto, ¿por qué Dios habría quedado satisfecho con el sacrificio de Jesús? Si al sacrificio de Jesús todavía los humanos le tenían que agregar esto y aquello y lo otro. La gracia de Dios es suficiente. No hay ninguna obra que te dé la salvación. La obra es después de la salvación. La salvación la recibes por gracia. Número 2, la gracia es la bendición de Dios a tu vida cuando no la mereces. Ojo con esto. Fui muy explícito en hablar sobre la gracia salvadora. Ahora yo te quiero hablar de la gracia en otro tipo de expresiones. La bendición en tu vida cuando no la mereces. La verdad es que a pesar del capítulo 28 de Deuteronomio, las bendiciones a la obediencia que lo hemos leído, a pesar de ese capítulo, yo veo mi condición como persona, veo la humanidad, veo lo que las escrituras dicen sobre la gracia y yo me quedo preguntando, ¿en qué momento verdaderamente nos ganamos las bendiciones de Dios? Si eres honesto contigo mismo, si tú lees todo Deuteronomio 28, que no tengo tiempo a leerlo, es casi imposible que vivas cada uno de todos esos mandamientos separado de Jesús. El cumplimiento de la ley es a través de Jesús y entonces es por Jesús que vienen las bendiciones a tu vida, no porque seas muy guapo, muy buena onda y muy obediente. Como cristianos usamos el término, no es que anda caminando en obediencia o no anda caminando en obediencia. Pero la realidad es que nunca estamos en 100% de obediencia. Podemos ejercer obediencia, pero nunca estamos en 100% de obediencia. Estamos tan acostumbrados a recibir las bendiciones de Dios que cuando Dios corta una de chorrocientas mil bendiciones, estamos pataleando como niño berrinchudo. Como niño berrinchudo ahí en la Walmart, dije bien, la Walmart, la Walmart, porque quiere juguete. Te quiebras el dedito chiquito del pie, un torito debajo de la uñita. ¿Te has quebrado un brazo? Hasta bañarte es difícil. Tus ejercicios sanitarios, no voy a dar detalles, con un brazo quebrado son un deporte extremo. Un pie quebrado y eres, con todo respeto, yo me he lastimado también el pie, eres la persona más inútil del mundo. Dios quita una de muchas bendiciones y como si te estuvieran arrancando el hígado, ¿eh? Porque estamos acostumbrados que a pesar de nuestro pecado hay bendición tras bendición. Cuéntense los dedos, cuéntenselos. 1, 2, 3, levante la mano el que tiene sus 20 dedos completos.
Levante la mano. All right. Levante la mano el que tiene 2 brazos, 2 piernas, 2 pompis, 2 rodillas. Los que me están oyendo, levanten la mano. Los que me están viendo, háganme así. Los que comieron en la última semana, levanten la mano. Comí el 90% de las veces. Los que tienen un techo, levanten la mano. Los que duermen en cama, levanten la mano. Y yo pudiera continuar. Lamentaciones 3, 22 y 23 en pantalla dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, destruidos, enjuiciados, aplastados. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Qué maravilloso. No importa qué hiciste ayer sábado. Hoy es borrón y cuenta nueva. Quebraste el celular, espiritualmente hablando. Si sí lo quebraste, hay un juicio tremendo, están bien caros, se pasan. Espiritualmente hablando, quebraste el celular. Hoy tienes uno nuevo. Infringiste la ley de Dios. Hoy tienes una nueva oportunidad. Y Dios no te va a quitar ni tu casa, ni tu comida. Sigues teniendo 10 dedos, 2 rodillas, 2 ojos, 2 orejas. Número 3. La gracia de Dios es un recordatorio de que las cosas buenas no provienen de nosotros, provienen de Dios. En tu Biblia, Santiago 1:17, la Biblia dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eres bueno para la música, eres bueno para las matemáticas, hasta eres bueno tirando rollo acá. Todos son regalos que Dios te da. Todo lo bueno que tú puedes citar, agárrate con un cuaderno y escribe todo lo bueno que venga a tu vida. Todo proviene de Dios. Número 4. La gracia es la oportunidad que Dios te da de acercarte a Él. Hebreos 4:16 ahí en tu Biblia. Hebreos está bien cerca de Santiago, está antes, entonces es un par de páginas las que tienes que regresar. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Déjenme dibujarles un cuadro y luego les voy a explicar algo bíblicamente hablando. Estoy seguro que has visto este escenario en alguna fiesta infantil o en algún momento familiar. Entra un niño, un varoncito de 5 o 6 años corriendo, entra por la puerta, la azota, llega a la mesa, hace una revisión, encuentra la Coca-Cola de su papá, se sienta por 2 segundos en sus piernas, le da un trago a la Coca-Cola de su papá. O sea, qué atrevidos. Es Coca-Cola. Bueno, el chamaco entra y le da un llegue la coca, le deja la mitad de las babas ahí, se baja de la pierna y se vuelve a ir. Con toda la confianza del mundo. Quédate con ese cuadro. Déjame llevarte ahora a algo bíblico. En el Antiguo Testamento el Señor estableció una serie de sacrificios. Tú vas a ver en el Antiguo Testamento que Dios es un Dios muy severo. El pecado Dios lo trata con severidad. Destruyó pueblos, trajo juicio sobre su pueblo, habló cosas tremendas, hubo gente que se la tragó la tierra, ¿ok? Dios fue severo. Cuando el Señor establece este sistema de sacrificios en el tabernáculo, eran únicamente para detener momentáneamente la ira de Dios, porque ninguno de esos sacrificios iba a dejar satisfecho a Dios por nuestro pecado. La Escritura dice que la sangre de los toros y de las cabras no iban a satisfacer al Señor. Solamente la sangre de su Hijo trajo satisfacción de Dios, de decir: ya me desquité del pecado del humano, ya fue castigado. Pero luego entonces había un ritual que se hacía una vez al año. Una vez al año el sumo sacerdote hacía un sacrificio de un animal que tenía que ser perfecto.
Ponían las manos sobre este animal y confesaban los pecados del pueblo. Y si alguien omitía un pecado, el propio sacerdote, híjole, pues ¿cómo voy a decir que le pegué a mi señora anoche? Oh, qué vergüenza. No lo incluía en la confesión pública. Imponían las manos, asesinaban al animal. Una vez al año podía entrar a un lugar que se llamaba lugar santísimo. Y el sacerdote entraba por una cortina. Y si no había una confesión total, el hombre caía muerto y se oía el costalazo. Leí que aprendieron a amarrar una soga al muslo de la pierna y literalmente como jalar la cuerda, había 2, 3 ahí con él la cuerda soltándosela y guardaban silencio cuando entraba al lugar santísimo. Si no se oía que el sumo sacerdote literalmente azotara, esperaban al tiempo, un jaloncito de cuerda, clink, clink, y venían de regreso. Pero las personas no podían acercarse a lo más santo de Dios porque eran perversa, sucia y malvadamente pecadores. Y nuestra condición no ha cambiado realmente. Lo que ha cambiado es que en el nuevo pacto de gracia leemos Hebreos 4:16 y nos describe la escena de este niño entrando, sentándose en la pierna de papá, le toma la Coca-Cola, abre el refri, un trago a la leche, sin servirse en el vaso. Los hombres lo hacemos, mujeres, le pido disculpas, todos lo hacemos. Y cierra el refri y sale corriendo. Esto es la confianza. De esa manera Dios te dice, no importa lo miserable y malvado, perverso, sucio e insistente de tu pecado. La fe en Jesús te ha salvado. Puedes entrar como este niño con confianza a la presencia de Dios y pedirle perdón por tus pecados, porque ese pecado estaba incluido en la cruz. Hay pecados que ahorita que tú ni sabes que vas a cometer, ya están incluidos en la cruz. Qué admirable. Número 5, la gracia es la oportunidad que Dios te da de respirar, vivir y literalmente hacer todo. En Job 1:12 en pantalla la escritura dice, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Ok, vamos a hacer un ejercicio, iglesia. Quiero que respires profundamente. Ahora exhala. Eso se siente bien porque el oxígeno entró a tu cuerpo, ¿ok? Y tu cuerpo lo necesita. Tu cuerpo se descontamina cada vez que tú haces esto. Vuélvelo a disfrutar. Hazlo una vez. Exhala. La gracia de Dios está en ti por poder hacer ese par de respiros. Porque estadísticamente hablando, 155,450 personas mueren cada día y no pueden hacer lo que tú y yo acabamos de hacer un par de veces. Sin contar pacientes con problemas respiratorios que necesitan aparatos. Respirar es algo que Dios puede quitar de tu vida en un instante. Ver, tocar, sentir, saborear, hablar, disfrutar, comer. Dios lo puede quitar de tu vida en un instante. La gracia de Dios está rodeándote por dentro y por fuera en cada actividad simple y cotidiana de tu vida. Damos por sentado las bendiciones y pocas veces nos sentamos a pensar que lo inmerecido de Dios es el fundamento en donde estamos parados cada día, a cada instante, en cada momento. Número 6, la gracia es la oportunidad que Dios te da para el arrepentimiento. Antes de leer Romanos 2:4 en pantalla, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si de pronto llegara un momento en que Dios dijera, a partir de este momento, nadie más
se puede arrepentir de su pecado. Se acabó el tiempo. Si el Señor dijera, voy a contar hasta 3, y el que no esté arrepentido después del conteo, nadie más se puede arrepentir. 1, 2, 3. Tendemos a ver el arrepentimiento como algo feo, como algo desagradable, y ay no, o sea, si está predicando el pastor que no haga el llamado enfrente porque ay, qué vergüenza pasar y arrepentirme ahí enfrente delante de todos. ¿Qué pasaría si el Señor dijera, a partir de hoy nadie más se puede arrepentir? Visto de esa manera, la oportunidad de arrepentirnos es un regalo maravilloso de gracia que siempre está ahí. Romanos 2:4, Nueva Traducción Viviente en pantalla. ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? La Reina Valera dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Es porque Él es bueno que siempre están abiertas las inscripciones para aquellos que se quieren arrepentir. En el momento te puedes arrepentir, y muchas de las veces puedes pasar 1 o 2 días sin necesariamente arrepentirte, 1 mes, 2, y arrepentirte. Y esencialmente no hay rayos, no hay úlceras, no hay cáncer, no hay diabetes, no hay esto, hay comida, hay techo, ves, oyes, ríes, hasta Coca-Cola. Mientras te cae el 20 del arrepentimiento. El arrepentimiento es una gracia hermosa de Dios para nosotros. Número 7, la gracia es la oportunidad que Dios te da de comenzar de nuevo. Cuando tú has llegado a un punto en tu vida en que has disminuido tus valores espirituales, lo llamamos enfriarte o alejarte de Dios. En algunos casos es alejarte de la fe, irte al mundo, lo decimos. En otros casos es simplemente enfriarte. Cuando tú has tocado fondo en tu vida, automáticamente eres un hijo pródigo. Y cuando tú eres un hijo pródigo y recapacitas, igual que lo hizo el hijo pródigo, ¿qué sucede? Puedes venir al Señor, puedes entrar ante su trono, puedes decir, necesito volver a Dios. Y en el instante en que tú lo decidas, Él está ahí con los brazos abiertos para recibirte y limpiarte y restaurarte. Básicamente, si lo ponemos en palabras correctas, mucho del tiempo de nuestra fe cristiana hacemos lo que nos da nuestra regalada gana. Y los brazos del Señor siempre están abiertos para nosotros. Isaías 43:18 en pantalla dice el Señor, mira su gracia, no os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis en memoria las cosas antiguas. Verso 19, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Mira estas 2 palabras, ¿te acuerdas de los gatillos que yo te dije en palabras? Mira estas palabras, otra vez. Quiere decir que Dios ya lo había hecho muchas veces. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios es especialista en renovar tu vida, y te alejas del Señor y otra vez Él abre camino. Colosenses 3:9-10 en pantalla. No mintáis los unos a los otros. Este pasaje de Colosenses viene de una serie de menciones en las que debes de abandonar las obras de la carne. El último mencionado es este: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó
se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú puedes ir mejorando la mejor versión de ti o la peor versión de ti, según sea tu caso. Puedes irla mejorando y mejorando y mejorando. Nosotros tenemos allá afuera escrito pan de vida. Es un lugar. Háganlo como así. Los alcohólicos anónimos le echan más ganas, y los Boy Scouts y los huevos del hambre también. Más ganitas, hermanos. Pan de vida es. ¡Aplausos, amiguitos! Puedes renovarte todos los días si tú quieres. Si tu fe está fría y apagada, es porque tú quieres. No es un asunto de la gracia de Dios. Segunda Timoteo 2:13. Me encanta este pasaje. Si fuéramos infieles, voy a hacer algo que se enojaría a mi esposa si estuviera aquí. Si fuéramos infieles. ¿Cómo que si fuéramos infieles? Somos infieles. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Dios es amor. Por lo tanto, Él te va a amar. Y nunca jamás por la eternidad esto va a cambiar. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Y no puedes hacer nada para que Dios te ame menos. De hecho, lo leí hace poco en un libro que me recomendaron, que me impactó tanto. Nuestros pecados inspiran a Dios a amarte y acercarse más a ti, porque tu pecado le dice a Dios: esta persona necesita de ti. Y Dios se siente atraído hacia los pecadores, porque sabe que los pecadores le necesitan a Él para liberarse de su pecado. Quiero pedirle al grupo de alabanza que pase. Inciso B, la gracia está manifestada en la persona de Cristo. Jesús es la manifestación más hermosa y más clara de la gracia que puede haber. No te distraigas con los que están pasando aquí al frente. Concéntrate en lo que te estoy explicando. Piensa en el ministerio de Jesús por un momento. Levante la mano el que ha leído por lo menos uno de los 4 evangelios. Levante la mano. Ok, entonces sabes de qué te voy a hablar. El ministerio de Jesús consistió, claro, en predicación de la verdad, del evangelio del arrepentimiento, pero en acciones de misericordia. Y tú ves a Jesús acercándose a enfermos. ¿Cuál es la sanidad favorita del evangelio que has leído? Hoy para mí hay varias. La del ciego me impresiona mucho. Me impresiona mucho la del ciego, pero los leprosos también me impactan. El ministerio de Jesús fue ir y sanar a los enfermos. Una mujer que, no recuerdo, 38 años había estado con un flujo de sangre. O sea, imagínate una menstruación de 38 años. Un hombre encorvado por décadas. No sé si estoy diciendo bien los años del sangrado. Estoy tratando de recordarlo. Leprosos desde niños hasta adultos. El hombre que fue sanado en el estante de Betesda. Más, agrégale la aproximación de Jesús a los publicanos. Los publicanos, con toda la realidad y el respeto que merecen, eran como Salinas de Gortaris. Ahí. Levante la mano con toda sinceridad aquel que ama con su corazón al señor Carlos Salinas de Gortari. Alguien que quiera Peña Nieto, levante su mano. Alguien que diga: a mí me encantan los senadores que cobran aguinaldos de 300,000 pesos y en las asambleas van. Levante su mano, hermano. Aquel que siente gran amor por estos benditos
servidores públicos. Ok, esos eran los publicanos, nadie los quería, ni su mamá los quería, los pobres. Jesús se acercó a ellos. Las prostitutas, las buscaban cuando les convenía, pero socialmente Jesús se acercó a las mujeres prostitutas. Cada enfermo que Jesús sanó había matado, violado, odiado, mentido. Cada leproso no estaba buscando a Dios. Los ciegos eran igual de pecadores que cualquier otra persona. Y Jesús se acercó a ellos y los sanó, como te ha sanado a ti de tu pecado, de tu ceguera, de tu mentira, de tu alcoholismo, de tu rechazo, de tu odio. ¿Quieres ver la máxima expresión de la gracia de Dios? Ve por un momento a la persona de Jesús. En estos días escuché una conferencia del pastor Miguel Núñez y dijo una frase y me fui pensando en ella toda la noche. Todo estaba intentando dormir pensando en lo que dijo, una verdad bíblica. Y él dijo que cuando Jesús estaba en la cruz, la gente estaba gritando crucifíquenle. La gente no estaba pidiendo perdón por su pecado. Y Jesús, en el peor momento de la cruz, está muriendo por ellos. Y ellos no le están pidiendo perdón por su pecado. Y Jesús dice lo que tú y yo sabemos: perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Quieres entender a la gracia? Ve a Jesús. Jesús sabe que sin la gracia no puedes vivir. Y tú no lo sabes. En ratos lo recuerdas y estás en el proceso de saberlo. Jesús sí lo sabe y viene a ti y te da la gracia, porque sin la gracia no respiras. Voy a brincarme el versículo en Juan para los que están en la computadora. ¿Cómo se supone que debemos de reaccionar ante esto? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Pablo, el apóstol, tiene una sugerencia. Leo su sugerencia. Está en pantalla en Efesios 3, 16 al 19 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo aplicamos a nuestras vidas? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo hacemos crecer? He aquí la sugerencia de Pablo. Él dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Ok, cuando el Señor te da la fortaleza para entender la verdad, fíjate verso 17: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a la medida en que confían en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Quieres la clave para vivir la vida cristiana? ¿Quieres la clave para superar toda adversidad en la vida? ¿La quieres? ¿Sí la quieres o no la quieres? ¿La acabas de leer? Echa raíces profundas en el amor de Dios. Y mientras más profundas sean estas raíces, más fuerte vas a ser. Pudieran soplar los peores vientos. Pudieras perder a la persona que más amas. Pudieras perderlo todo en la vida. Pero como Job, si tus raíces son seguras en que Dios me ama, y la enfermedad no lo niega, y la adversidad no lo niega, y la aflicción no lo niega, la pobreza no lo niega, Dios me ama.
entonces soy capaz de superar todo. Porque lo que estoy viviendo no tiene nada que ver con mi pecado. Tiene todo que ver con su gracia. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios para ti. Y es mi deseo que puedan experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Cuando comprendas algo del amor de Dios, entonces serán completos y toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. El fundamento de la gracia es el amor de Dios. La fuerza del cristiano proviene de su capacidad de entender esta gracia inmerecida. Porque a fin de cuentas, sufras, tengas, no tengas, seas, no seas, es esta gracia lo que nos ha hecho a ti y a mí tener un asiento reservado en las filas celestiales de adoración. Y Dios no se va a retractar. Es ciertísimo y es seguro. Quiero que cantemos Sublime Gracia. Quiero animarte a que te pongas sobre tus pies, que cierres tus ojos